¿cómo están ustedes con los trabajos de reorganización? Y yo diría que ustedes están depurando incluso su padrón, ¿verdad? Para ver quién se quedó. Así es. Cada PLDista o digamos cada ex PLDista que ha salido, nosotros ingresamos siempre. Todos los que nos quedamos en el PLD a conciencia de que seguimos un proyecto de poder, un proyecto político, no persona en particular, nos mantenemos en el PLD firme, porque yo entiendo que el PLD, y ya más que el PLD, el pueblo dominicano está compelido a salir de una propuesta de cambio que no ha sido cambio. Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Continuando con el tema de la política, que la política no descansa. Tenemos hoy un invitado que tenía un tiempito que no venía por acá, porque es un amigo de mucho tiempo, el profesor Melanio Paredes, profesor, economista y un político de toda la vida, fundador del PLD. Bienvenido, Melanio. Gracias, Gustavo, y saludo a la teleaudiencia. La pandemia nos tenía un tanto distanciados. Sí, no, y además yo sé que ustedes estaban recomponiendo asuntos internos y había que dejarlos un poco tranquilos, ¿verdad? Muy bien. Bien, bueno, Melanio es miembro del comité político también. Bien, aquí estuvo un amigo tuyo muy querido, Manolo Pichardo, que ahora está en Fuerza del Pueblo, que dice que Fuerza del Pueblo está sacando la savia, que está dejando seco al PLD. Y el diputado Crespo acaba de decir, ¿seguirán más diputados? Ellos dicen que ya fue algo muy duro, que ustedes no cuentan para la competencia, que la competencia será Fuerza del Pueblo, PRM. ¿Qué dicen ustedes? Esos muchachos son célebres, como dicen a nivel de la población. Buenos amigos. Manolo subió bajo nuestras alas, primero con un proyecto de comunicación que tuvimos junto a José La Luz, y siempre estuvo trabajando. ¿Tú fuiste su especie de formador dentro del PLD? Sí, estuvo trabajando con nosotros en la Secretaría de Asuntos Laborales. Él comenzó su carrera política en el ámbito sindical, en un momento dado cuando se fue el grupo de Nercia, Marmolejo, Fernando de la Rosa, después del 90. Tomás Fernández. Yo pasé sí a coordinar los trabajos de la Secretaría de Asuntos Laborales del PLD, y en tales condiciones Manolo Pichardo, Domingo Jiménez me acompañaron en esa proeza, y luego iniciamos unos proyectos de comunicación a principios de siglo, también con José La Luz. Lo hemos visto crecer, en el caso de Manolo, en el Parlamento Centroamericano, siempre lo apoyamos, pero ellos se pasan cuando hablan de que la Fuerza del Pueblo, que es un proyecto, es innegable, puede estar succionando al Partido de la Liberación Dice Dominicana. que incluso que ustedes no cuentan que ellos desplazaron el PLD. Muy Mira, las encuestas están ahí, y no encuestas hechas, digamos, por los diarios tradicionales que siempre lo hacen y la hacen público, o los propios partidos, sino que nosotros tenemos acceso a encuestas que hacen los empresarios, diferentes encuestas. Como estamos en un proceso interno en el que yo estoy justamente apoyando a Margarita Cedeño en sus aspiraciones a la presidencia de la República, o a convertirse en la señalada en octubre mediante consulta para formalizar entonces el próximo año conforme a la ley electoral, nos llegan encuestas. Y entonces esas encuestas, evidentemente, que el expresidente Fernández, como un líder político, presidente 3 veces del país, marca sobre el 20%. Pero cuando se mide de partido a partido, la Fuerza del Pueblo no rebasa un 13, un 12%. 13%. Así es. Y el Partido de Liberación Dominicana se mantiene sólidamente por encima de un 30%. De 30%. Que fue la votación que alcanzó con Gonzalo Castillo, un 35%, y nos hemos mantenido en ese rango. Con la buena noticia, en el caso de tu programa, yo estuve trabajando hasta el mes de enero, febrero, en la coordinación de los trabajos de reorganización del partido, en el caso de la provincia de Santiago. Y en el caso de Santiago cerramos el año pasado con la juramentación de 7.000 nuevos miembros. Y en el corte hasta la semana pasada, antes de entrar en Semana Santa,
teníamos más de 150.000 nuevos miembros. Y es importante señalar que esos nuevos miembros van en el segmento poblacional de 18 a 34 años. El segmento más joven. En un 75%. ¿Y esa gente que nunca militó en ningún partido? Que nunca había militado. O sea, que se lo ganaron ustedes. Que lo hemos sumado, o sea, el partido ha tenido un crecimiento. Por eso yo he sostenido que por cada PLDista que supuestamente PLDistas eran aguacates que se quedaron y que con el paso del tiempo se fueron a su redil, donde debieron estar desde el principio. Algunos se quedaron, como el reciente diputado que pasó a la fila de la Fuerza del Pueblo, porque obtuvo la diputación bajo la boleta del PLD. No, pero sí hubo varios, comenzando por el senador Félix Bautista, por ejemplo. Así y es. Dionis Sí, Sánchez. Un típico fenómeno de transfugismo que tanto se combatió y que tuvo su primera expresión en esa salida de esos compañeros o ex compañeros después de haber obtenido su puesto congresional bajo la Pero han seguido saliendo otros. Ahí está el joven Rafael Paz, que fue candidato de usted al Senado, que tuvo una carrera meteórica, porque llegó y rápidamente Comité Central, Comité Político, la única y de pronto se va. La única baja real de ese PLD que se ha venido transformando desde la celebración de su 9º Congreso es la de Rafael Paz. O sea, todos los que nos quedamos en el PLD a conciencia de que seguimos un proyecto de poder, un proyecto político, no persona en particular, nos mantenemos en el PLD firme y, como te dije, fortaleciendo y haciendo crecer la organización. En el caso de Rafael Paz, que fue hecho senador de la República, sacado del sector empresarial, que se hace miembro del Comité Central en el 9º Congreso y que no solamente va como miembro del Comité Central, sino que dio el salto al Comité Político. Es uno de los pocos políticos, conjuntamente con Juan Ariel Jiménez, que pasaron de miembro del partido en un año a ser miembro del comité político. ¿Cuántos años te tocó a ti trabajar para llegar al comité político? Todos los años político de la vida, desde diciembre del 74, pues recién fundado el PLD, que me ingresé en un círculo de estudio en Jaina, primer círculo de estudio, a 15 días de fundado el PLD, y que apenas con la salida del expresidente Fernández en el año 2019, es que llegó al comité político. Toda una vida. Toda una vida. O sea que él fue mucho más afortunado que tú en ese sentido, ¿verdad? Claro. Pero bueno, le deseamos suerte. Bien. A Rafael Paz. Antes de que entremos ya en el proceso de escogencia del próximo candidato o candidata, ¿cómo están ustedes con los trabajos? Ustedes tuvieron un congreso de reorganización, y yo diría que ustedes están depurando incluso su padrón, ¿verdad? Para ver quién se quedó, quién se fue. ¿Cómo marchan esos trabajos? Muy bien, y como te dije, por cada PLDista o digamos cada ex PLDista que ha salido, nosotros ingresamos 100 y están las estadísticas ahí. Si tú cuantificas lo que se fueron, pudiéramos hablar de, qué sé yo, entre dirigentes y eso, pudieran andar por los 1.000, 1.100 ex PLDistas que tenían sus sentimientos al lado del presidente Fernández. Pero ya te dije que nosotros hemos juramentado más de 150.000 nuevos dominicanos, que es el crecimiento real del PLD, además de mantener en lo fundamental su estructura tradicional. Pasamos en un proceso de reorganización y de validación de los presidentes de comités de base. Ya van unos 53.000 presidentes de comité de base validados. Hay una modalidad que hemos iniciado con el crecimiento y son los aspirantes a nuevo comité de base, son unos 13.000, de manera que ya tenemos 66.000 comités de base garantizados. Entramos entonces a la tercera fase de la reorganización, que es la validación de los miembros. Cada presidente de comité de base tiene un plazo de unos 60 días en principio para que esos comités de base a los cuales ellos dirigen y que fueron validados, tienen entonces que ingresar entre 15 mínimo y 25 nuevos miembros. Eso significa que al final del proceso, si llegamos, digamos, a 70, a 80.000 comités de base, multiplicado por 15, nos garantiza un padrón muy por encima del 1.000.000 de militantes. Y es el objetivo que perseguimos antes del proceso electoral del 2024. Porque incluso legalmente ustedes tienen que entregar un padrón actualizado cada año. Así es. Todos los partidos están obligados a eso. Así es. Bueno, para
escogencia del próximo candidato o candidata, ¿cómo se hará? ¿Ya decidieron cómo se va a hacer? ¿Primarias, abiertas, cerradas, consulta? Sí. ¿Cómo va a ser? Efectivamente, la ley electoral y la ley de partido nos impone un constreñimiento, y es que hay plazos que tienen que ser respetados, y la propia Junta lo ha ratificado mediante una resolución de que el periodo de escogencia o el periodo de campaña interna o primarias o convenciones, como también se le llama, de los partidos, es a partir de octubre del próximo año, es decir... Octubre del próximo año. Exactamente. Entonces, en esas condiciones, el partido no puede celebrar unas primarias conforme a la ley, pero sí, que es lo que hemos decidido, vamos a celebrar una consulta el 16 de octubre que nos permita, con tiempo, identificar el candidato o la candidata. En este caso, nosotros esperamos que sea Margarita Cedeño, porque es con la que estoy trabajando, para que el candidato o la candidata señalada o identificada a octubre del 2000 de este año, podamos entonces formalizarlo en el año 2023 como manda la ley. Y comenzar a trabajar para que así es, se coloque en primer lugar, que es lo que aspira a todo partido. Así es. Con tu anuencia, Melanie, vamos a una primera pausa. ¿Cómo no? El profesor Melanio Paredes, dirigente fundador del PLD, miembro del comité político, y en este caso en su condición de dirigente importante del PLD y uno de los cuadros que está apoyando el proyecto de Margarita Cedeño como candidata, aspirante a la candidatura presidencial del PLD. ¿Esa consulta sería como una consulta encuesta o de qué manera? Mira, es un desafío que tenemos, porque la Junta, nosotros invitamos a la Junta que nos pudiera dar la asistencia y ayudar a organizar el proceso. Ellos dicen que no, por el momento, el propio presidente del principio, la ley establece la opción de que los partidos organicen su proceso de convenciones o primarias internas, o que lo hagan con la administración de la Junta Central Electoral. Ellos hasta ahora se han resistido. Ahora, la propia ley establece que la Junta, su razón de ser es garantizar y asegurar el funcionamiento del sistema de partidos. Aunque el argumento que yo vi me pareció valedero en el sentido del tiempo para hacerlo. Sí. Bueno, es que nosotros hemos dicho, no es una primaria, nos acogemos al mandato de la ley, si es que no se modifica, porque la propia Junta Electoral ha iniciado y depositó por ante el Congreso un proyecto de modificación de la ley de partido y de la ley electoral que nosotros esperamos pueda desembarazarse, pueda tener un desenlace este año, para que no pase lo que ocurrió con la Junta anterior, que meses antes de las elecciones se estaban haciendo adecuaciones porque se aprobó una ley de partido que implicaba la creación de un ministerio público de persecución del delito electoral, el tema de los topes del financiamiento, la condena del transfugismo, y todo eso se quedó en veremos. Bien, entonces esa consulta sería, perdón, para que nos vayamos entendiendo, Melanie, sería un proceso en que ya el PLD, aunque no se le llame primaria, tendría la persona. Así es. Que sería candidato. Y ya entonces, en lo que manda la ley, que ya sería la primaria, esa cosa, ya sería una especie de ratificación. Así es. Eso es lo que ¿Qué es lo que no hemos planteado? Como tú sabes, y nuestros queridos teleaudientes, un candidato o candidata primero tiene que ser conocido por el universo de la población. Y para ser conocido por el universo de la población, pues tú no te puedes enajenar el voto de nadie. Al menos cada elector dominicano debe saber que Margarita Cedeño es la candidata, o es Juan o es Juana, pero que identifique que ese es la candidata o el candidato del Partido Liberal. Definitivo. Porque conocido, ella es muy conocida, doña Margarita. De todos los aspirantes, la más conocida. Porque fue primera dama, correcto, fue vicepresidenta. Por eso decimos que es el camino más corto y seguro para retornar el PLD al poder. Pues, a pesar de que los otros es un buen mercadeo. O no obstante, los otros son excelentes compañeros, son mis compañeros, los respeto, tienen legítimas aspiraciones, pero ellos tienen que pasar primero por un proceso de que sean reconocidos por el universo de electores. Lo segundo es un tiempo hábil que permita a ese candidato o candidata desarrollar todo su potencial, que se conozca su oferta, que pueda ser recorrido por el país, y eso no se va a hacer en un año.
Por eso estamos compelidos a identificar este año a esa persona, aun cuando la formalización se pueda hacer el año que viene. Bien, ¿Qué fue lo que aprobó el comité político con el consenso de ellos? Incluso con la firma de un documento suscrito por todos que respetan esos resultados. Que vayamos a una consulta, que no es más que los PLDistas y aquella gente de la periferia que no está en el padrón del PRM ni el padrón de la Fuerza del Pueblo puedan identificar con cuál de los 6 aspirantes se identifica más. Es decir, nosotros vamos a organizar una consulta interna que es con voto. Bien. Es con voto por uno o una de esos 6 aspirantes. Naturalmente, ¿con qué padrón? Con un padrón semiabierto, porque solo vamos a excluir del padrón de la Junta los militantes que están identificados en la Junta, porque el PRM depositó un padrón, el del el de la Fuerza del Pueblo, que también lo depositó y que de alguna manera podía tener vaso comunicante con nuestra militancia. Pero puede hacer un cruce determinado. Entonces, correcto. Y aquellos partidos que de aquel 16 de octubre, opositores, puedan presentar padrón a la Junta, si los hay. Si no los hay, nos vamos con ese padrón semiabierto, que es de varios millones de dominicanos y dominicanas que podrán participar en esa consulta. ¿Por qué Melanio Paredes, un PLDista de toda la vida y que conoce a todo el mundo ahí, decide apoyar a Margarita Cedeño? ¿O por qué tú entiendes que ella es la mejor opción para ustedes en el PLD? Porque yo entiendo que el PLD, y ya más que el PLD, el pueblo dominicano está compelido a salir de una propuesta de cambio que no ha sido cambio, ha sido una farsa. Y podemos luego hablar sobre la gestión de gobierno, gente que criticó el endeudamiento y han triplicado ese endeudamiento en 18 meses. Gente que criticaron la publicidad oficial y han triplicado en 18 meses lo que gastó, una parte de lo que gastó la gestión de Danilo Medina en 8 años. Gente que criticó el crecimiento económico que no derramaba la población y sin embargo... Pero ese mismo discurso lo dicen los demás precandidatos. Sí. ¿Cómo convencer a los PLDistas? Porque acuérdate voy. que tú no le estás hablando todavía al público afuera. A eso voy. ¿Por qué? Porque el PLD que está compelido a retornar al poder más temprano que tarde, porque de lo contrario van a borrar su legado, un legado material, tangible, innegable, independientemente de que tengamos que cometer errores. Tiene que escoger a una candidata como Margarita Cedeño, probada como mujer de Estado, que tenga una hoja de servicio intachable. El candidato o la candidatura nuestra no puede salir y que al otro día comience el escarceo porque tiene una cola larga que le pise. Y los demás aspirantes del PLD tienen su colita. Hay compañeros muy buenos, innegablemente, con una hoja de servicio importante. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre Margarita y los demás compañeros y compañeras que aspiran? Que Margarita tiene un trabajo que abona o que abonó con su ejercicio público, su ejercicio como primera dama 8 años y su ejercicio como vicepresidenta. Margarita tuvo la oportunidad de llegar a muchos dominicanos y dominicanas sin bandería política. Todos esos programas sociales se establecían y alcanzaban a través de transferencias cruzadas o a través de algún tipo de asistencia en función de un mapeo de pobreza. Y los demás aspirantes no tienen ese aval. No tienen ese aval, tienen funciones, han desarrollado funciones públicas, pero la de Margarita fue mucho más dilatada, más consistente y además intachable. Debo destacar una cosa que me agrada del parte del PLD, que ustedes tienen 3 mujeres aspirando a la candidatura. Estamos respetando la paridad de género. Eso es importante, ¿verdad? Sí. Está doña Margarita, doña Maritza y está Karen Ricardo, ¿verdad? Y por la parte de los hombres está Francisco Domínguez Brito, Abel Martínez y Luis de León. Nuestro amigo Luis de León. No, yo lo traje por aquí. Yo dije, mire, yo no estoy trayendo precandidato, pero usted es mi amigo de tantos años. Así es. Y mira, en un sondeo popular que hicimos, él no quedó tan mal. No, y Luis ha sido consistente. Recuérdate que yo también, yo levanté la bandera bochista cuando me presenté como candidato ante Gonzalo y Leonel y el peligro de división. Bueno, yo me presenté. Precisamente el profesor Luis de León, que estuvo aquí, no ahora, cuando comenzaba el Congreso, que él decía que no se debía hacer, él decía que el PLD, por el bien del PLD, debido a quienes incurrieron en hechos que hoy son parte de procesos judiciales,
No es todo, porque no es verdad que un partido todo el mundo hace cosas mal hechas, ni Así todos es. son santos. Así es. Pero él decía que debían frente al pueblo dominicano pedir perdón por esos escándalos de corrupción. Yo pienso que debe pedir perdón el que ha cometido faltas. El que la ha cometido. Claro, yo tuve un ejercicio público y yo más que pedir perdón me siento enorgullecido de haber servido con integridad y honestidad al pueblo dominicano. Y lo mismo puedo decir Margarita Cedeño o de Francisco Domínguez Entonces, los que se sometieron, los que están en esos problemas, ellos personalmente que tienen que hacerlo. Lo que nosotros hemos dicho como partido es que el que cometió su falta responda por ella. Y lo único que hemos demandado es que se le respete el debido proceso. Fíjate que hay gente que ya tiene año y medio encarcelado y todavía no comienza un juicio de fondo. Lo que decimos es que se respete el debido proceso para que no sean enjuiciados sumariamente y mediáticamente. Ahora, el que cometió errores y se le comprueba que cometió errores, debe pagar por sus culpas. Eso no arrastra necesariamente a toda la institución. Los hechos son individuales. Ahora, lo que tiene que hacer el PLD es impedir en una nueva gestión de gobierno tener mucho más controles para que no se cometan esas inconductas, irregularidades o ilícitos penales. De nuevo vamos a una pausa y volvemos. El profesor Melanio Paredes, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana y uno de los cuadros PLDistas de muchos años que está apostando fuertemente, es del equipo de Margarita Cedeño. Bien, entonces por lo que me dijiste en principio, ustedes como partido, según sus mediciones, están muy por encima de Fuerza del Pueblo. Pero hasta que usted no tenga un candidato definido, parece que el profesor Leonel Fernández lleva a la delantera como figura, porque obviamente 3 años de gobierno, todas esas cosas, ¿verdad? Y corriendo solo. Solo. Entonces, ellos dicen, lo que ellos dicen es que nada, que ellos entienden que ustedes serán descartados, pero ustedes dicen que no, como partido. Pero hay otro tema. Los aliados tradicionales... Pero quiero acotarte algo. Sí. A pesar de que no tenemos todavía oficialmente Candidato. Una candidatura, sin embargo, en esas mediciones que hemos visto, que hacen empresarios, corporaciones, cuando miden individualmente a los aspirantes, Doña Margarita está frente a Abinader y a Leonel, Margarita es la que sale compitiendo. Digo, yo vi en estos días de Fuerza del Pueblo y precisamente ellos hacen un escenario. En una ponen a Abel como si fuera candidato y en otra ponen a Margarita. Y Margarita está ligeramente por encima de Abel Martínez. Ampliamente. Bueno, en la que ellos me enseñaron, porque en la que me enseñaron los amigos de Fuerza del Pueblo. Okay. Ligeramente, o Muy sea bien. que marca un poco más. Bueno, digo... Parece que ellos tienen simpatía dentro de nuestras aspiraciones, lo cual es peligroso. Por eso hay que separar bien la militancia de la Fuerza del Pueblo para que no contamine la consulta. De afectos, porque es como la gente del PRM y el PRD. Sí. Por más cosas que se digan, son gente que tenían muchos años y son amigos, entonces eso es muy difícil separar. Más si probable... tú quitas los egos del por medio, las individualidades, la familia PLDista terminará reunificándose. Bueno, la experiencia que hemos tenido, Melanio, es con los partidos aquí que se han dividido, reformista, PRD, y que eso es difícil. Bueno, ustedes para pactar con el PRD pasaron muchos años y venían de un mismo padre, y ya con el PRD disminuido, bueno, pero el caso es que pactaron. Pero lo que me refiero es, como aquí está el asunto del 50% más uno, hay una serie de partidos pequeños que quizás no son los que compiten por el primer lugar, pero que aportan unos votos que a la hora de la verdad, sobre todo en un escenario de segunda vuelta, son muy importantes. Así es. Esos partidos, lo que yo he sabido, están tanteando por dónde sopla el viento. Ellos le hacen ojito bonito a ustedes, se lo hacen a Leonel Fernández y su FP, pero también al PRM. ¿Cómo ustedes van a lidiar con eso? Porque esa gente, ustedes lo conocen mejor que yo. Eso van donde hay alpiste. Las circunstancias políticas del país, en medio de una crisis económica que no terminamos de superar. Fíjate que hubo amplias expectativas respecto a la recuperación del turismo, pero la guerra de Ucrania fue otro factor que vino. Es un factor que ha perjudicado porque ahí había una masa, había un filete. Sí, el turismo ruso estaba tomando cada día mayor valor. Y eso perjudica. Aquí hay un problema muy serio ahora, y hoy lo alerta la FAO,
en una declaración pública, en el sentido del riesgo que implica la carestía de los precios, la escasez de alimentos y que pudiéramos caer en una crisis de la seguridad alimentaria. Entonces, todos estos son elementos que en definitiva marcan un proceso. Recuérdate que el profesor Bosch decía que cuando la economía marcha bien, a la política le va mejor. Si la economía va mal, la política entonces se desestabiliza y se descompone. No es que estemos apostando a eso, pero nosotros lo que esperamos es que este gobierno pueda salir airoso de la crisis. Pero si no sale airoso de la crisis, se le va a hacer difícil, y es lo que nosotros estamos percibiendo cuando hacemos los recorridos, poder plantearse una propuesta de repostulación. Y aquí habrán dos frentes, mi querido amigo. Dos frentes. Aquí habrá un frente reeleccionista y un frente opositor. Y en ese frente opositor estarán las expectativas y el sentimiento de la población, que ya hoy mayoritariamente no está reconociendo que vamos por buen camino. Entonces, esas son circunstancias que en el momento crucial del pacto o las alianzas que haya que darse van a ser determinantes. Nosotros esperamos encabezar ese frente opositor, que podamos entonces presentar una propuesta creíble, que reencantemos una buena parte de la población y sobre todo esa clase media que fue la que nos sacó del poder y que hoy está sufriendo los embates de la crisis, con toda la carestía de los combustibles, de los alimentos, el problema de la crisis en indicadores como el propio 911, que fue un programa muy exitoso y que lo han dejado deteriorar. Todos esos elementos van a tributar a nuestro favor para atraernos a esos opositores que, como tú señalas, vaculan con el viento. Bien, en un post... tenemos que irnos ya. Yo tengo que invitarte de nuevo porque hay muchísimas cosas que se nos quedaron. Que era un poco como si ustedes encabezan, cómo ustedes se van a ganar a los electores que son leales al expresidente Fernández, pero eso será tema de otra entrevista. Muchas gracias, Melanie. A ti, Gustavo. Como siempre es un placer conversar contigo. Bueno, yo le deseo suerte a tu equipo con doña Margarita. Y ojalá que ese proceso se dé bien, porque no hay que apostar a que los partidos se desintegren. Así es. No es bueno para una sociedad. Muchas gracias. Igual a ustedes, amigas y amigos. No se vayan, que más en Acento TV y Acento Portal.